Me gustaría poder hacer quizás un resumen o hablar un poco de lo que... Toma, hijo. Hablar un poco, si tienen alguna duda... ¿Cómo estás, hijo? ¿Alguna duda del tema que hemos hablado acerca del contexto? Hemos hablado la clase pasada. La importancia del contexto. Lo peligroso de sacar una frase, una palabra de su contexto. Que el contexto entreteje lo que estamos leyendo. O sea, no es algo que puede aislarse, sino que está conectado no solamente con un versículo anterior y uno posterior, con un párrafo anterior o uno anterior, no solamente con el libro, el capítulo que estamos leyendo, sino con toda la Biblia. Y más allá de ese contexto que tiene que ver de las Escrituras, hay un contexto histórico que también va a afectar. Apagamos el ventilador de atrás, ¿les parece? No sé, ahí, Lore, si puede. Ahí está. Hay un contexto más amplio que es el contexto canónico, cómo los libros están ordenados. Claro, la Biblia es un libro. Es un libro compuesto por 66 libros dentro, pero es un libro. Está escrito por autores particularmente que ellos escriben, dan su propia impronta a lo que escriben, pero también hay un autor divino, es Dios, llevando a esas personas a escribir exactamente lo que Dios quiere comunicar. La Escritura es un milagro, es un milagro. O sea, el resultado de la inspiración de Dios con la voluntad humana que es la del autor, el resultado es un resultado milagroso, es un milagro. ¿Por qué? Porque la persona en ese momento, el autor está escribiendo de acuerdo a sus inquietudes, de acuerdo a sus problemáticas, de acuerdo a lo que quiere escribir, pero al mismo tiempo es Dios guiando a esa persona a escribir exactamente lo que él quiere. Y como es un libro, el autor espera que antes de que nosotros sigamos leyendo, hayamos leído el capítulo anterior. Es como cualquier libro que usted quiera leer. Usted no lee el capítulo 22 de un libro sin haber leído el 21, ¿cierto que no? No va a entender nada. Necesita tener contexto, no podemos ver una película en el minuto 45 y entender qué es lo que ocurre, voy a necesitar retroceder, porque lo que está ocurriendo ahí, el que lo está relatando, el que lo está contando, descuenta que nosotros ya hemos leído, ya hemos visto todo lo anterior. Un ejemplo de esto, por ejemplo, es, alguna vez se preguntó por qué Canaán, la tierra prometida, es habitada es tomada por el pueblo de Israel de tal forma que ni siquiera les dio tiempo a esas personas de poder organizarse y defenderse. Estamos en el Jordán. El Jordán es caudaloso y el pueblo de Israel está del otro lado del Jordán. Aquí está la tierra prometida. Está Jericó, una ciudad amurallada. Hay ejércitos, pero sin embargo el pueblo de Israel toma por sorpresa a Jericó y a todos los habitantes. No hacen tiempo. Luego empiezan a organizarse las tribus del norte y del sur para venir a pelear la batalla, pero al principio los toma por sorpresa. ¿Sabe por qué los toma por sorpresa? Porque era el tiempo de la cosecha. Y si usted no entiende eso, no va a entender entonces qué es lo que ocurrió. Era el tiempo de la cosecha
y el río Jordán estaba en su estado más caudaloso. Nadie podía cruzar por el Jordán. Si alguien cruzaba por el Jordán era un milagro, y fue exactamente lo que ocurrió. Dios detuvo el agua y ellos cruzaron y sorprendieron a todas las personas que estaban aquí. Entonces necesitamos contexto, necesitamos saber qué es lo que está ocurriendo, necesitamos saber qué es lo que pasa. Entonces el contexto es muy importante, que es un poco de lo que vimos. Y claro que yo le veía las caras a ustedes el otro día y les veo también ahora que pudieran decir, bueno, pero es muy difícil entonces entender las Escrituras. Requiere mucho trabajo. Sí, requiere mucho trabajo el leer y interpretar correctamente las Escrituras, y no es algo que nosotros estamos haciendo difícil. No es algo que nosotros estamos diciendo debe ser de esta manera, y entonces hay personas que van a entender y hay personas que no van a entender. No, es que la Biblia, ella misma dice que hay muchos textos que son complejos, complicados de entender. Acá hablando Pedro acerca de los escritos del apóstol Pablo, dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Y ahora escuche lo que dice. Casi en todas sus epístolas, hablando en ella de estas cosas, entre las cuales hay algunas, ¿qué dice? Difíciles de entender. O sea, si Pedro, que es un judío y conoce naturalmente los textos del Antiguo Testamento, que es un apóstol, que tiene gracia y sabiduría en cuanto a las cosas del Señor, él dice que las cosas que escribe Pablo, algunas de ellas son difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también tuercen las otras escrituras. O sea, y acá está poniendo los escritos de Pablo a la misma altura que la escritura, que la palabra, que los mismos escritos de Moisés, que el Antiguo Testamento. Dice, el Antiguo Testamento, la ley, los profetas son la escritura. Lo que escribe Pablo también es la escritura, porque dice que los indoctos y los inconstantes tuercen lo que dice Pablo, como también todas las escrituras, ¿no? Entonces, obviamente, se requiere ser constante, se requiere un trabajo para leer, aprender, para interpretar las Escrituras. Eso no quiere decir que la Biblia no es lo suficientemente clara como para que entendamos cuál es el camino de salvación. No, no estamos diciendo eso. La Biblia es suficientemente clara como para que cualquiera pueda entender el Evangelio. Pero ciertamente hay cosas que son difíciles y requieren trabajo y requieren estudio, y en eso estamos. Entonces, para que usted no se vaya con la idea de decir, bueno, vine a este curso y ahora resulta que salgo y la Biblia es algo difícil, este hombre está haciendo lo que yo pensé que era fácil, lo está haciendo muy difícil. No lo estoy haciendo yo difícil. La Biblia misma dice que hay aspectos y hay cuestiones que requieren trabajo, ¿sí? Entenderlo. Entonces, recordemos esto. Ahora, vamos a hablar de la observación, o hemos visto ya la observación. Hemos visto, ¿no? Observación la clase pasada, ¿no? Hemos visto observación. Y la observación responde a la pregunta ¿qué? ¿Qué es esto? ¿Qué? A la pregunta ¿qué? La interpretación al por qué y la aplicación el para qué. Observación ¿qué? ¿Qué es esto? ¿Qué son estas palabras? ¿Qué? La interpretación el por qué, o sea, ¿por qué está ocurriendo esto? ¿Por qué sucede esto? Y la aplicación ¿para qué? O sea, ¿para qué es esto? ¿No? O sea, ¿qué implica? A veces cuando nosotros hablamos de observar, hay muchas personas, no sé si le pasa a usted, pero hay muchas personas que se acercan a las Escrituras, a leer las Escrituras, pensando en qué hay para ellos. O sea, yo voy a leer, a ver qué me va a decir a mí, qué hay para mí. Yo quiero leer y que me diga algo para mí.
no es una forma correcta. Lo que primero debemos hacer es observar, simplemente observar. Es maravilloso eso. Yo no sé si a usted le gusta, a mí me gusta observar, me gusta marcar mucho mi Biblia. A mi esposa no. Cuando leemos juntos yo quiero agarrar un marcador y marcarle la Biblia de ella y ella me dice, no, mi Biblia no se marca. Pero si usted tiene una Biblia que no le gusta marcar, hágale una fotocopia, sácale una foto con su celular y marque, agarre una hoja y marque todas aquellas cosas que le llaman la atención. ¿Qué son estas palabras? Hay un porqué, hay palabras, nombres que me gustaría simplemente observar. Observo, leo una y otra vez. Y usted se va a dar cuenta que cuando lee una vez el texto, otra vez, se va a dar cuenta de cosas que nunca había visto en ese lugar. El hermano Julio me decía que había escuchado la predicación de uno de nuestros hermanos acerca de los saludos al final de la carta de Colosenses, ¿no? Dijo, hay tantas cosas había simplemente en un saludo. Bueno, eso es parte de observar, hacer observaciones del texto, simplemente observar. Observo palabras como por lo tanto, entonces. Este entonces me indica un porqué, me indica que algo está ocurriendo, una conclusión. Presto atención lo que el texto dice acerca de Dios, acerca de su persona, si hay alguna doctrina importante allí, entonces marco, simplemente observo, solo observo. Y esto para mí es una tarea emocionante, a mí me encanta observar, simplemente leer y observar y marcar y observo. No digo esto para qué es, porque eso ya es aplicación, simplemente el qué cosas están ahí y observar, sin querer descubrir nada, sin que pensar que hay algo que yo tengo que darme cuenta, no, simplemente observar, ¿no? Observar, hacerle preguntas al texto. Miren, voy a mostrarles un ejemplo con 3 de Juan. Es una epístola realmente corta, muy corta. El anciano Gallo, el amado, a quien amo en verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él sin aceptar nada de los gentiles, nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Y ya casi la estamos terminando. Bueno, yo los escribo, ya está aquí, ahora habla de Diótrefes, primero habla de Gallo, luego tiene algunas palabras para Diótrefes, luego habla de Demetrio, salutaciones finales, terminó, es cortita. Ahora, si tuviéramos que hacer el ejercicio de observar, les voy a mostrar una observación de esto. Observaciones acerca de Gallo y Diótrefes. Simplemente observar qué es lo que están en esos pocos párrafos. El nombre Gallo no parece ser un nombre judío, lo que sugiere que probablemente era un gentil. Juan conoce a Gallo, ya que le escribe directamente en términos personales. Gallo es amado verdaderamente por Juan. Esto no estoy interpretando, es simplemente lo que dice. Dice ahí, amado, versículo 1, 5, 11. Gallo era amado particularmente en el contexto de la verdad. Gallo necesita oración por prosperidad. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Observaciones solo de unas pocas palabras que habla el apóstol acerca de Gallo. Y luego tenemos otras tantas, no, ¿dije cuántas? 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 29 observaciones. Simplemente de lo que está ahí. No es interpretación.
Gallo tiene amigos conocidos por él, que están con Juan, y estos amigos mutuos también tienen cariño por Gallo, porque también lo saludan. Versículo 15. Luego de Diótrefes, y tenemos otras tantas de Diótrefes. 18. Yo creo que todas estas observaciones son más extensas que la misma carta. O sea, son simplemente observaciones. Entonces, yo quiero dejarles un ejemplo, se los imprimí para que ustedes se lo puedan llevar. Un ejemplo, luego, cuando ahora pasemos al break, ustedes lo pueden tomar si quieren, un ejemplo de esto. Pero esto es observar, simplemente observar. No estamos interpretando, ni estamos aplicando. Simplemente estamos viendo lo que está en ese lugar y anotamos, ¿sí?, acerca de lo que está ocurriendo, qué es lo que está pasando. Entonces, esto es un ejemplo de observación, observar. ¿Alguna pregunta hasta ahí acerca de la observación, acerca de lo que hemos visto? ¿Algo que ustedes quieran compartir de cómo están madurando esto, cómo están masticando esto, si se han sorprendido de algo, si alguien quiere compartir algo con respecto, ¿no? ¿Qué voy a escribir con ustedes? Amén. Incluso, hermanos, una cosa muy importante para nosotros en la lectura, muchos de ustedes, y generalmente todos, leemos y si hay una palabra que no la entendemos, la pasamos por alto. No, y si nos llegan a preguntar qué significa la palabra, no sabemos, ¿no? Nos tenemos que detener, agarrar el diccionario, es nuestro idioma, y saber qué es lo que dice esa palabra. Porque hay palabras en español que no conocemos el significado. Entonces tenemos que tener el diccionario ahí y decir, a ver, ¿qué significa esta palabra? Quiero entender, ¿no? Entonces eso me ayuda también a detenerme en la palabra. ¿Y qué es esta palabra? ¿Qué significa? ¿No? Entonces ahí vamos descubriendo. ¿Bien? ¿Algo más? Sí. A mí me pasó el domingo escuchando la prédica de Fede, o sea, escuchándolo y viendo cómo él interpretaba cada palabra, cada versículo y llegando a esas conclusiones que yo quizás leyéndolo antes de Salmo no lo leía, pero lo leía, lo pasaba de largo, no era un estudio profundo de lo que estaba diciendo. Y escuchándolo a él, que seguramente él sí lo estudió bien, uno entiende verdaderamente el significado. Ahora, en ningún momento cuando él está predicando decimos de dónde sacó eso, porque es lo que está ahí. Simplemente observó, ¿sí? Y puso en contexto. Él observó, interpretó y luego aplicó. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Observamos, luego interpretamos y luego eso lo aplicamos a nuestras vidas. Es el proceso que vamos a terminar de ver ahora el próximo viernes, ¿cierto? ¿Viernes? Ok, el próximo viernes. Pero claro, eso a veces llama la atención, pero claro, hay mucho trabajo ahí. Hay mucho trabajo de detenerme, de preguntarme, de conocer el contexto, de saber lo que estaba pasando. Trabajo. Tengo una. Javi. Muy bien, entonces vamos a entrar ahora en la interpretación. Me gustaría que usted pueda compartir algo así, enriquece mi vida, porque si no me parece que, ya sabíamos todo, vinimos acá simplemente porque usted nos cuente, pero quizás me interesa saber si esto, ¿para cuántos de ustedes esto es un tema totalmente nuevo? Levanten la mano. Ok. Sí. No se imaginaron que leer la Biblia tenía estas cuestiones detrás. Aprender la Biblia. Ok.
¿A cuántos le están peleando con esto de decir o tienen algún temor acerca de esto? Los que estamos acá, ¿esto les genera confianza, lo que estamos compartiendo, o le genera incertidumbre? Confianza. Ok. Yo no estoy interpretando por ustedes. ¿Se dieron cuenta? Yo no estoy tratando de que usted piense lo que yo pienso. Yo estoy enseñándoles a que usted interprete por usted mismo la Biblia. Una vez que yo haga esto, le suelto la mano y usted va solo, porque tiene las coordenadas. ¿Se entiende? ¿No? Ok. Necesitamos, la Biblia no es por pálpitos. Sí. Sí. Dice, más bien os escribo que no juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón, con el tal ni aún tomáis. Y ellos lo leían y decían, viste que esto, pero están convencidos de que decía lo contrario. Yo decía, los que llamándose hermano, y a mí me parece que no, porque es como que observar más el contexto de lo que está hablando. ¿Qué es lo que quiere decir? Y antes nosotros leíamos el corrido y a mí, yo me veía en ellos y me da más amor con el hermano para también decirle, no es que ahora yo lo sé y Qué lindo, hermanos, qué lindo, porque eso es lo que debe producir humildad y amor. Eso es lo que debe producir en nosotros, no simplemente decir, a ver, te voy a decir algo que aprendí, a ver, ¿vos sabés? No, o sea, debemos tener humildad, ¿no? Que es una muy buena apreciación. Hermanos, nosotros como creyentes no nos manejamos por sensaciones, ni por pálpitos, ni por emociones. Los que manejamos y vamos a hacer un viaje y no conocemos el camino, ¿usted se lleva por pálpitos? ¿Usted agarra el auto y dice, me parece que es para allá? Ahora siento que debe ser esta calle la que debo tomar. Ahora siento que son 20... ¿Usted cree que alguien que se maneja así en un camino va a llegar a algún lugar? No, necesita tener claro el mapa. Necesita referencias claras. Entonces, no podemos nuestra vida cristiana... Tienen calor, ¿no? ¿Quieren que prendamos los ventiladores? ¿Hace calor? Amén, prendemos ahí el de atrás. Sí, ese también lo prendemos. Dale, tiene ahí un clic al costado. Muy bien. Ahí ve claro. Ahí vamos. Muy bien. Los quería hacer sufrir un rato. Las escrituras deben... Creo que está... dale, si está enchufado. A ver si arranca. ¿Seguro? Ok, muy bien. Igual se me escucha bien, yo lo apagué porque a veces no se escucha bien, pero si escuchan bien de atrás no hay problema. Entonces necesitamos, hermanos, interpretar correctamente. Y esta es la tarea que estoy haciendo, es enseñarle que usted lo haga. No a que dependa de mí o de cualquier otra persona para saber lo que la Biblia dice. No, es enseñarles a cómo usted lo debe hacer, para que usted lo haga luego por sí solo. Esa es la finalidad. Bueno, hemos visto la observación, hoy vamos a hablar un poco acerca de la interpretación. Ahora observo el qué cosas están ahí, verbos, palabras, nombres, adjetivos, calificativos. Bueno, observé. Hice muchas observaciones del texto, marqué mi Biblia o una hoja, lo hice.
y me maravilló todas las cosas que están ahí y que nunca le había prestado atención. Pero ahora llega el momento de saber por qué están ahí, para qué están ahí, ¿no? Interpretar el texto. Ahora, vamos a hacer algunas diferenciaciones en cuanto a esto. Primero es que el objetivo, la meta de la interpretación es la de conocer el texto tan profundamente que podamos recrear las ideas y las emociones del autor en nuestra mente. No inventamos emociones. No nos imaginamos lo que el autor está sintiendo. Nosotros recreamos lo que el autor dice y lo que el autor siente por sus propias palabras. A través de lo que él escribió, vamos a interpretar si está pasando por temor, está pasando por lo que fuera. Interpretamos lo que él escribe y entonces intentamos ponernos en sus zapatos y ver cómo él está viendo, sentir cómo él está sintiendo, pero no inventamos. La meta de la interpretación es conocer el texto tan profundamente, o sea, es conocer el texto tan profundamente que podamos recrear las ideas y emociones del autor en nuestras mentes. A mí no me gusta, por ejemplo, cuando hablan acerca de Jeremías del profeta llorón. El profeta llorón, el profeta llorón. Sí, el profeta era un hombre que lloraba mucho, pero lloraba por el pecado del pueblo. Y si alguien cree que llorón significaba que era cobarde, no se imaginan lo valiente que era ese hombre. No se imaginan, ¿no? O a veces también muchas personas interpretan de que Timoteo era tímido. No dice la Escritura que él era tímido. Dice que no se avergüence, eso luego lo vamos a ver. Pero a veces cuando dice no hagas esto, pensamos que la persona a la cual se dirige la carta está haciendo eso. No, a veces es simplemente una advertencia. No hagas eso. Y obviamente Timoteo era un hombre que estaba en Éfeso y había estado sirviendo a Pablo en persecuciones. O sea, era un hombre valiente, sin lugar a duda. Seguir a Pablo en el ministerio no era para cualquiera. Y a veces pensamos, no. Debemos pensar correctamente y a veces personas construyen ideas en su mente que no están en las Escrituras. Entonces, lo que hace la interpretación es tener una idea correcta de lo que está ocurriendo en ese lugar. Entonces, eso es lo que busca la interpretación. Lo que la interpretación busca, ahí vamos. La interpretación busca el sentido original del texto, no las implicaciones actuales. Ok, eso es lo que buscamos. O sea, lo que estamos buscando es lo que significó en el momento que se escribió. No estoy buscando qué significa eso para mí ahora. No. ¿Qué significa para mí o cómo eso me aplica? Eso va a estar en la aplicación. Ahora estoy interpretando. Estoy tratando de saber qué es lo que significó, qué es lo que pasó en ese momento, no ahora. Eso es lo que hace la interpretación. Lo demás es aplicación. Entonces, buscamos el sentido original del texto. Esto es, si yo dije algo, si el autor dijo algo a la audiencia, ¿qué es lo que entendió? No es lo que entiendo yo. ¿Qué es lo que entendieron ellos? ¿Qué significa? Cuando la Biblia se refiere a los falsos maestros, el apóstol Pablo, como a perros, ¿qué cree que significa usted? ¿Qué cree que significa? ¿Que le gustaba el alimento balanceado? ¿Qué cree que significa? ¿Que eran buenos amigos, porque el perro es el mejor amigo del hombre? ¿Qué cree que significa? Eran impíos. Ok, pero ¿en qué sentido? Ok. Lo que tenemos que saber es qué significaba un perro en ese tiempo. No era un animal doméstico. Para el judío era un animal inmundo. No lo tocaban. No es que eran perros en el sentido de que eran bravos y eran malos, en el sentido de que eran inmundos, ¿no? Entonces, me importa saber, no es lo que significa un perro para mí hoy.
Me importa saber qué es lo que significaba un perro para un judío, porque ahí voy a entender qué es lo que me está tratando de decir. Entonces tengo que viajar, hacer un viaje en el tiempo, leer, saber el contexto, leer acerca de las costumbres de los judíos. Puedo leer Pablo Josefo, que era un historiador, y muchos otros que me describen el tiempo de Cristo y entender qué era un perro, qué significaba un perro en ese tiempo, ¿no? Cómo los judíos veían un perro. Y ahí voy a entender por qué él está diciendo perros, ¿no? Entonces, pero la interpretación es irme y decir, ok. Un perro. ¿En qué sentido un perro? ¿No? Hay muchos otros ejemplos así, pero debemos saber qué era lo que significaba en ese tiempo. Vamos a hacer un ejercicio. ¿Quieren? Ok. Vamos a arrancar con ustedes. Vamos a hacer un ejercicio fácil de interpretación, sencillo. Éxodo 20:14. Ahí Moisés dice, no cometerás adulterio. Díganme qué significa eso. Alguien que pueda decir qué significa. Ok. Sí. O sea, adulterio significa eso. Ok. ¿Qué significa no cometerás adulterio? Para nosotros, ¿qué significa? Infidelidad. Ok. Exacto. Bien. ¿Eso es para nosotros? ¿Eso es para nosotros? Ok, no. Ok. Todo lo que ustedes dicen es cierto. Pero no cometerás adulterio. Antes de apedrarme, por favor, escúchenme. Muchas personas dicen, no cometerás adulterio. Significa que nosotros no debemos cometer adulterio ahora, que no debemos... No, eso no significa. No significa que nosotros hoy no debemos engañar a nuestras esposas. Ok. ¿Significa que no se puede cometer adulterio? ¿Significa que no se puede cometer adulterio? Eso no significa que no se puede cometer adulterio. Significa que los judíos no podían cometer adulterio. Es un mandato claro para ellos. ¿Significa que nosotros sí? No, porque el Señor Jesucristo claramente dice que no se debe cometer. Pero cuando yo interpreto, no busco el significado para mí. Esto no me aplica a mí. Esto es Antiguo Testamento. No me aplica a mí. Hay otros versículos que me aplican. Pero obviamente no hurtarás es un mandato claro a los israelitas. No hablarás. Todas estas cosas obviamente luego están repetidas y es un mandato directo a nosotros. Pero digo, cuando yo interpreto, trato de... Porque algunas personas dicen, eso significa que no debemos cometer adulterio, entonces lo que dice ahí yo lo traslado para mí y digo, esto es un mandato para mí. No, eso no es un mandato para nosotros, eso fue un mandato para los israelitas. Ahí puede ser que muchas personas se confundan, pero por ejemplo cuando ponemos Salmos 137, 9, donde dice, dichoso el que tomare y estrellase sus niños contra la peña, nadie dice, eso es lo que tenemos que hacer ahora. Significa que somos felices los que agarramos a nuestros hijos y los matamos contra las piedras. No, ahí van a decir, no. Eso no es para mí, eso es para los judíos, hay un contexto, hay algo. ¿Ven? No se puede interpretar así las Escrituras.
O me aplica todo o no me aplica nada, porque si no es caprichoso. Digo, esto sí, esto no, esto sí, esto no. No, el Antiguo Testamento no nos aplica. Lo vamos a ver un poco más adelante, pero cuando yo voy a interpretar, esto es algo que tiene un contexto, hay algo que acá está ocurriendo y obviamente no me aplica a mí, como no me aplica el versículo anterior. ¿Por qué? Porque yo lo que estoy tratando de hacer es primeramente ver lo que significa, lo que significó para las personas que fue dicho este mandato. Nuestra labor durante la exégesis no es intentar transportar la Biblia a nuestro tiempo, sino nosotros trasladarnos al tiempo de las Escrituras, ¿ok? Eso es lo que estamos tratando de hacer. Remontarnos, hacer el trabajo de remontarnos hacia el tiempo donde se escribió y no al revés. 2. La interpretación busca lo que el autor quiso comunicar, no el sentido que el texto o el lector determina. ¿Qué es lo que quiero decir esto? Algunas personas dicen, ahora lo vamos a ver con más detalle. Quiero que piensen esto antes de irnos al break. Tenemos la Biblia. Imagínense que es una Biblia. Amén. Requiere mucha imaginación. Pero supongamos que esa es la Biblia. Acá tenemos el autor original. Acá tenemos el propio texto de la Biblia. Y acá tenemos el lector moderno, el lector de hoy. ¿Qué es lo que determina el significado de la Biblia? Algunos dicen, es el autor original el que determina lo que la Biblia significa. Él determinó lo que significa y no hay otro significado. Él es el que determinó, esto significa tal cosa, y a nosotros nos interesa ir a este tiempo y saber qué es lo que dijo, por qué lo dijo y qué es lo que significaba para él y para las personas que lo oyeron, y este es el significado y no hay otro significado. Otras personas dicen, no, el significado está en el texto. O sea, el autor estaba escribiendo, pero como había otro autor que es Dios, él estaba teniendo una intención, pero había una intención desconocida para él, que estaba oculta. Entonces hoy el texto es el que tiene realmente la autoridad para decir lo que significa, no el autor. Entonces, lo que yo interpreto del texto hoy puede ser distinto a lo que dijo el autor original, porque la autoridad reside en el texto. Otros dicen que el significado del texto reside en el lector, que es el lector final el que da el sentido y la aplicación al texto, es decir, significa lo que el lector está leyendo. O sea, eso significa que un lector puede decir esto significa tal cosa, otro puede decir esto significa tal cosa. La pregunta es, ¿sobre dónde descansa el significado de la Biblia? ¿Descansa sobre el autor original? ¿Descansa sobre el autor original? ¿Descansa sobre el texto? ¿O descansa sobre el lector moderno? ¿Quién es el que dice lo que significa el texto? ¿El texto? Ok. Mientras compartimos algo, usted lo piensa. Y ahora cuando volvemos lo contestamos. Amén. Tomamos algo en el break.